especial de los seres humanos. Lo especial de los seres humanos, que en grandes rasgos, es que han derivado a una forma cultural de vivir. Que todo lo hacen en redes de conversación en cultura. Eso es lo común a todos los seres humanos. Entonces, se desarrolló el concepto de biología cultural, justamente como un aspecto que abstrae las dos dinámicas más importantes, la constitución de lo que somos como seres vivos, la autopoiesis, si no quiere poner en ese término, y lo que nos constituye como una clase especial de primates que tiene que ver con el habitar en el lenguaje. Todo lo que hacemos lo hacemos habitando en el lenguaje. Esta conversación va a pasar ahí, y los disgustos, si yo digo algo inadecuado, mi tardanza, toda esa cosa tiene que ver con un aspecto de operar en el lenguaje. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo es que hemos llegado a derivar en que todo lo que hacemos pase en un aspecto del lenguaje o como parte de las redes de conversación en la que estamos? Esta es una red de conversación. José Antonio invitó o hizo la invitación y ustedes se coordinaron para estar acá porque les gustó o les llamó la curiosidad o les llamó la atención, etc. Se forma un mundo. Entonces, lo interesante de todo esto es cómo es que nosotros, si proponemos, si creemos en la teoría evolutiva o la evolución, más bien como un aspecto de cambio y transformación de linaje desde un ancestro. Entonces, ¿cómo es que nosotros hemos llegado a ser como somos? Con todos nuestros disputos, falencias, mundos, creatividad, no creatividad, enfermedades, males, buenismo, todo. Como un aspecto de algo que hacen los seres vivos y que lo generan. ¿Cómo lo generan? Con las cosas que hacen. Eso es como con su conducta, con sus pensares, con sus sentires, con su biología, etc. Entonces, aquí les voy a... Ya, aquí tengo el archivo para que empecemos a mirar. Ahí sí. Entonces, como les propusimos, es un aspecto, una mirada general a la naturaleza humana bajo un paradigma de pensamiento, bajo una forma de entender los experimentos, bajo una forma de explicar particular. Esto es súper interesante porque el doctor Maturana diría que es ciencia, no es experimental en este caso. Voy a mostrar datos experimentales a grandes rasgos, pero no es experimental porque aún no se comprueba bajo el método científico, pero tiene una abstracción científica, que es una explicación científica. Eso es un poco distinto. Entonces, las dos grandes propuestas que vamos a conversar es qué nos hace humanos, su evidencia y experimento, y ir un poquito más allá y proponer, creo que esto debo ponerlo, proponer a la emoción del amar, como una emoción particularmente importante en la generación de los seres vivos. ¿Ya? Entonces, tenemos un poquito de tiempo, así que esta lámina es solo para mostrar que... Ahí sí. Voy a tomar tiempo. Solo para mostrar que nosotros tenemos una deriva evolutiva y nos tenemos que pensar que esto es así. Nosotros derivamos de ancestros comunes. En el caso de nosotros, el hombre deriva de un ancestro común, no derivamos del chimpancé, compartimos un ancestro común, etcétera. Pero hay un sentido de transformación, hay un sentido de que provenimos de algo atrás. Hay un sentido, por lo tanto, de algo que se conservó, por ejemplo, en este grupo, en los Minini, pero que es distinto, pero que es parecido a nosotros. Algo se transformó, pero algo se está conservando también, de lo que era anterior. Entonces, la evolución es en el fondo un cambio y transformación de los modos de vida, con algo que se conserva, pero algo que deriva de esa conservación, que es los aspectos de transformación. Entonces, se dice que son 4 las principales diferencias con los grandes simios.
Esto, si ustedes ven un texto clásico, se van a encontrar con esto. Particularmente dos son las importantes, por la nueva evidencia: el volumen del cerebro y el lenguaje. La utilización de herramientas es bien común incluso en abejas, entonces no es tan... Uno no debiera prestar atención a eso. Sí, el volumen del cerebro y el lenguaje, como una... ¿Por qué el volumen del cerebro? Porque nos va a mostrar cómo ha sido la transformación, ¿ya? Cómo ha sido la transformación histórica, de modo que este órgano que, que, que se le da tanta importancia, porque piensa desde una mirada más reduccionista y lineal, se piensa que el cerebro hace la conducta, y no es así, participa de la conducta, pero no la hace, es parte de un sistema integrado. Pero lo interesante es que tenemos el cerebro que tenemos, que permite generar mucha diversidad conductual, como producto de un modo de convivir que ha sido particularmente importante en un grupo de primates. Ahí nos estamos situando. Y el lenguaje, porque eso es lo que estamos haciendo. Ustedes están pensando, va a comparar el lenguaje con las cosas que nos traían su historia, con sus gustos, con sus preferencias, con todo lo que le ha pasado. Entonces, el lenguaje es fundamental. No puede no ser fundamental. Ahora, ¿cómo es que bajo este cerebro poseemos el lenguaje que tenemos o generamos el lenguaje que tenemos? Si ustedes tienen mascotas, van a decir: "Uy, este perrito es inteligente o gatito y entiende lo que le digo". Claro, porque si conviven juntos mucho tiempo, va a surgir dinámicas de lenguaje. Incipiente, primitiva, entre comillas, claro, porque no tiene que ver con el cerebro propiamente tal, tiene que ver con un modo de relacionarse. Entonces el cerebro va a tributar, la naturaleza del cerebro, el volumen del cerebro y toda su capacidad, va a tributar a generar mayor dinámicas conductuales que permite el lenguaje, pero no lo genera por sí solo, se requieren más cosas. Entonces estos dos aspectos son fundamentales y los vamos a revisar. Entonces, aquí yo les marco, este es el volumen del cerebro de un chimpancé, el de la parte superior a la izquierda, y el otro es abajo a la derecha, el volumen de un Homo sapiens, nosotros. Ahí sí, para poner el cronómetro. Y aquí les muestro que nosotros, este es un dato comprobado, que nosotros poseemos 4 veces más volumen que un primate contemporáneo. Si tienen preguntas, consultas, esto es una conversación, así que no, os estoy dando algún dato erróneo. Lo que les interese preguntar, hagámoslo al tiro, porque para no, es una conversación, entonces está abierto a que conversen. Entonces, nosotros tenemos un volumen del cerebro mayor, ¿ya? Bajo este paradigma, tenemos que pensar en que un volumen mayor permite mayor actividad conductual. ¿Cómo uno lo puede ver eso? Bueno, imagínense que ahora ustedes pueden pensar en que van a comer más rato. Pueden pensar en qué hicieron hace, o qué errores cometieron hace 3 minutos o 5 minutos atrás. Bajo este presente, pueden pensar en qué pasó hace 10 años atrás. El pensar eso requiere una sensorialidad tan rica en el sistema nervioso, en el cerebro, que hace que nuestro volumen sea extremadamente grande en relación a otros primates y sea extremadamente diverso en sus células en relación a otros primates. Porque permite hacer, computar, generar diversidad conductual muy, muy grande. Entonces, si ustedes quieren pensar en un futuro, o si piensan en un futuro, les tuvo que haber pasado algo en su historia. Por ejemplo, están pensando en ir de paseo en bicicleta en 3 horas más o mañana. Tuvieron que haber vivido la dinámica conductual de andar en bicicleta, que alguien le enseñara a andar en bicicleta, etc. Entonces, el cómputo que genera, o la dinámica sensomotora que genera el cerebro, de acuerdo a su diversidad conductual, son tan gigantescas que necesita una estructura que lo soporte. O se ha generado una estructura que lo soporte. Entonces esto es particularmente importante si lo pensamos en la actividad humana cultural, que tiene que ver con las relaciones del lenguaje. Entonces, como este es un gráfico de Harari, que él propone que hace
mucho tiempo atrás, antes de Cristo, casi 100.000 años antes de Cristo, se realizó una revolución cognitiva, donde antes se convivía con 150 personas aproximadamente y después pasamos a vivir con civilizaciones, con miles de personas. Y requerimos coordinar miles de personas, coordinarnos incluso con personas que no conocemos. Un discopare, ¿qué es eso? Yo me coordino con otra persona, un discopare en el automóvil, es coordinarme con otra persona, y yo, sin nunca antes verla o haberla visto. Entonces, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? No. Entonces, se requiere una revolución cognitiva, él lo propone así Harari. Entonces, pero esto es súper interesante, si pensamos en la evolución como un continuo de transformación, algo tuvo que haber pasado ahí. Entonces, hay una diversidad conductual que se fue abriendo, se fue estableciendo. Entonces, yo me coordino con otra persona sin nunca haberla visto. Interesante, no tengo que establecer un sistema de simbolización nuevo. Y eso requiere sostenerlo bajo una estructura extremadamente rica. ¿Ya? Él propone que son los mitos los que generan esta, pero no es lo relevante de lo que le estoy comentando, sino es la riqueza conductual que existe ya en los seres humanos en relación a otros seres vivos, por la complejidad de las relaciones que tenemos. Otro aspecto importante y fundamental que va a ir tributando a entender cómo es que surge el lenguaje, por lo tanto, cómo es que surge el humano, es que los seres humanos somos neoténicos. Neoténico es que nosotros mantenemos características de la juventud en la adultez. En estricto rigor, como decía el doctor Maturana, nosotros nunca somos adultos del todo. ¿Entendés? Entonces aquí yo les muestro dos estructuras cerebrales de un bebé chimpancé y un adulto chimpancé. Si ustedes ven las figuras son muy, muy diversas, muy distintas, muy distintas. Ustedes podrían decir que son dos especies distintas. Pero entre un bebé humano y un adulto humano se parecen. Interesante. ¿Cómo lo tenemos que pensar eso? Tenemos que pensar, bueno, ¿qué pasa en la historia de estos dos y en el modo de vida? Que el cráneo chimpancé cambia mucho en su ontogenia y el cráneo humano no cambia mucho en su ontogenia. Entonces se afirma que la neotenia es particularmente importante porque quiere decir que mantenemos la adultez características juveniles. Ahora la pregunta es, ¿solo son características estructurales juveniles? No, es la extensión de la relación materno-infantil. Eso es lo que se conserva. Entonces, ¿por qué a los seres adultos, por ejemplo, yo pongo que una persona con canas le gusta jugar, le gusta verse más juvenil y no les gusta envejecer, aunque envejecemos? Nos gusta jugar, nos gusta generar relaciones donde el goce es fundamental. Y si no hay goce en cualquier etapa de la vida humana, si no hay placer y no hay juego, no es grato, no pasa en el bienestar. Entonces la neoteria es un mecanismo en donde nos permitió como especie mantener características juveniles porque se mantiene un modo de vivir que tiene que ver con la relación materno-infantil, que tiene que ver con el cariño, con el juego y con la ternura principalmente. Y eso se reafirma luego en la estructura que tiene que ver con los cráneos, que se mantienen parecidos. Entonces, los seres adultos, los seres humanos, perdón, nunca son del todo adultos, nunca están solitarios, ni están, no, quieren jugar. Si ustedes ven, por ejemplo, van a un centro de asilo, salvo a un asilo de ancianos, si no hay un daño neurológico muy grande, los adultos van a querer jugar a las cartas, etc. Entonces, esto es particularmente importante. ¿Por qué? Porque la relación materno-infantil es la que se extiende. Es un vínculo el que se empieza a extender, ¿no? Una forma de convivencia. No de cualquier manera. La vamos a revisar después. Otra característica estructural muy interesante es que el ojo de nosotros tiene una parte blanca, una membrana blanquita que es la esclerótica. De nuevo, ¿cuál fue el modo de vivir en donde surgió o apareció esta característica estructural? Si ustedes ven a los chimpancés generar alianzas
y coordinarse para atacar a otro grupo, por ejemplo, las coordinaciones no se hacen mirando los ojos, se hacen mirando a la nuca. Así se coordinan. Pero nosotros, ¿cómo nos coordinamos? Por ejemplo, si ustedes van y quieren cruzar o van en auto y quieren doblar, y ven que un auto no se detiene, salvo que sea un Tesla, ustedes tratan de buscar la mirada del chofer para ver si está con la atención necesaria para poder frenar o avanzar. O cuando están en una reunión, por ejemplo, y están con un colega y tienen una reunión donde ustedes son un equipo frente a otro equipo, ¿cómo saben que lo que tienen que decir es adecuado o no? Mirándose a la cara, mirándose a los ojos. Entonces, nosotros miramos a los ojos. Y la esclerótica permite eso, permite una plasticidad de mirada, permite una identificación más clara de qué, de las características emocionales, de saber dónde estamos. ¿Por qué? Porque nosotros hay una coordinación conductual que tiene que ver con el mirarse a la cara. Otra característica estructural que revela o que está revelando la naturaleza de convivencia humana. Otro, perdón, otra característica fundamental, y aquí son experimentos más conductuales, es que, por ejemplo, la naturaleza primate se dice que es altruista. ¿Qué significa que sea altruista? Por ejemplo, aquí vemos este grupo de chimpancés y lo que hacemos es valorizar la recompensa o lo que se le da a estos monitos. En el caso de la derecha se le da un refuerzo, uva por ejemplo, y al de la izquierda se le da pepino, que es más valorado. Pero estos dos monitos se observan en un tercer momento, el chimpancé A, que es el que le muestro acá a la izquierda, rechaza la uva. Solo si, y esto hay un control experimental acá, solo si ve que el de al lado recibe pepino. Muy interesante. Entonces, ¿qué te está diciendo algo? Acuérdense, cambio y transformación. Algo se conserva en la evolución y algo se transforma. Parece ser que las características altruistas son conservadas. Hay muchos experimentos de esto y todos te van a llevar hacia allá. Pero interesante que se rechaza el valor relativo del refuerzo, solo porque yo miro a mi compañero que recibe otra cosa y me pregunto, digamos, no lo hacen así los chimpancés, pero sienten injusticia. O uno podría decir eso, se mueven con eso. Entonces, este es un artículo bastante interesante de Robert Sapolsky, que ahora lo conecto con la cultura de ahora, que se llama La ciencia de la inequidad. Bueno, la ciencia de la inequidad es la proposición o las correlaciones que hace este científico que es bastante conocido, un biólogo, sobre cómo las sociedades que son más inequitativas tienen peores índices de bienestar. Y aquí les muestro, por ejemplo, a mayor inequidad del income, que el income es la ganancia, que la figura, perdón, el eje de la X de abajo, a mayor inequidad, tengamos los Estados Unidos acá, yo tengo peor índice de problemas sociales y mentales. El índice que tiene que ver con la esperanza de vida, la lectura y la matemática, la inmortalidad infantil, la obesidad, la confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Es casi una correlación importante. Aquí España está en la mitad. Los japoneses, los países nórdicos también abajito. ¿Comprenden? Entonces, parece ser que que la relación cultural, en este caso asociada a la inequidad, es constituyente de un aspecto biológico de la convivencia humana. Es muy interesante porque está rescatando algo de nuestra historia, que la inequidad, digamos, nunca es armonizadora o equilibradora, o equilibra el vivir o la vida. Genera problemas, genera desarmonía. Interesante, ¿eh? Lo mismo pasa, y esto es un ejemplo ya. Los humanos, por ejemplo, son sujetos
se le da 1.000.000 de pesos o de euros, ¿sí? Y A le debe dar a una persona B cierta cantidad que A decide. Pero B siempre sabe cuánto recibe A. ¿No? Pero A no sabe que B sabe. ¿Comprende? El que está repartiendo no sabe que el que va a ser, el que se le va a dar la plata, está entendiendo la situación. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Las personas transversalmente rechazan las ofertas bajas. O sea, si yo digo, me quedo, tengo 1.000.000 de pesos, ¿comprende? Pero te doy 200.000 a ti, y yo me quedo con 800.000, se rechaza. Estadísticamente es significativo. Acá los chimpancés aceptan la oferta, no tienen una mirada más comparativa más que esa, pero aquí los seres humanos la rechazan estadísticamente. Solo si B sabe. Entonces, si yo recibo 200.000 pesos, pero no sé que A recibió 1.000.000 de pesos, entonces yo acepto, pero rechazo cuando sé que se le dio 1.000.000 de pesos y hay una repartija inequitativa. ¿Entienden? Entonces, el aspecto cultural, de nuevo, se linkea con la biología de un modo absolutamente coherente. ¿No? Son dos aspectos distintos de cómo operamos como ser humano. Por eso, de nuevo, biología y la cultura. Biología y cultura. Entonces, era mi pareja. Este también son estudios de Tomasello, es un famoso psicólogo, antropólogo, biólogo, que tiene que ver ya con entender el origen del altruismo o el cooperativismo, pero lo que él no sabe es que está trayendo la mano al origen del lenguaje con eso. Entonces, son experimentos con niños. Entonces, lo que hacen los niños, y son bebés de 18 meses, lo que hacen es cómo se comportan con un adulto, particularmente cuando el adulto está en una situación donde requiere ayuda. Entonces, lo que ven esta foto, lo que va mostrando es que este adulto va en la misma sala donde está el niño y de repente se le caen los libros. Muy bien, lo que hace el bebé es lo recoge o le dice o le indica que se le cayeron y le muestra que los tiene que recoger o que se le cayó, porque fue un impedimento. Interesante, porque te está mostrando que naturalmente queremos o estamos dispuestos, disponibles para la cooperación. ¿Ya? Ahora, si el adulto lo hace con una emoción donde deliberadamente los deja caer, entonces lo que pasa es que no nos ayudan. Entonces, dos mensajes acá. El altruismo es natural, digamos, pasa espontáneamente, no se requiere enseñanza, quizás sí aprendizaje. Y lo otro es que ellos discriminan emociones, discriminan conducta en el fondo. Emociones son acciones. Discriminan quién puede, quién los tira deliberadamente y de quién no. Te está mostrando algo de nuevo. Entonces, brevemente, ¿cómo esto tuvo que haber surgido? ¿Cómo esta conducta que nosotros la poseemos, acuérdense, la neotenia, la juvenilización de las caracteres, en la adultez, y el altruismo que se conserva de la infancia, o que surge en la infancia y que se mantiene hasta hoy, que son los hospitales, que son todas las instituciones que quieren contribuir al bienestar humano, etc. Son parte de la naturaleza altruística, cooperativa, amorosa humana. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que haber pasado en la historia? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que tuvo que haberse conservado en la historia de un grupo de primates que da origen a todas estas conductas? ¿Entendés? Eso es lo que nosotros nos es interesante demostrar. No como, surgió una mutación y de repente los seres vivos, los seres humanos tienen una capacidad de lenguaje extraordinaria. No sucede así. Hay algo que se empieza a conservar en un grupo de sujetos, un grupo de primates, generación tras generación, en una escala temporal gigantesca. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Lo que nosotros proponemos es que, y aquí introduzco otro concepto importante. ¿Cuánto me queda? Otro concepto importante es que lo que guía la conducta
son el tema emocional, son las emociones y la sensorialidad, son nuestros sentidos, ¿ya? ¿Cómo sabemos eso? Muy bien, por ejemplo, usted me puede estar escuchando y muchos de ustedes les puede resultar curioso. Si les resulta curioso, emoción, entonces pueden preguntar o se pueden hacer preguntas internas. Si sienten que esto es fome o aburrido, entonces ya van a querer que termine luego o no se van a querer ir porque no quieren sentirse un poco comprometidos con esto. Entonces los va a guiar hacia una conducta particular. Ahora, si lo que le interesa es seguir leyendo, entonces porque les resultó rica esta conversación, entonces van a ir y van a preguntar, etc. Entonces, lo que guía el vivir humano es la sensorialidad emocional, son las emociones, siempre. No hay momento en que eso no pase. Nosotros somos una cultura que pone a la razón por encima de la emoción y no nos damos cuenta que son paralelas en el sentido que se establecen, el razonar tiene que ver con la emoción con la cual estoy. Por ejemplo, y uno no sabe eso, depende de la amistad que tenga con alguien, en la forma en que él trata explicativamente a esa persona. ¿Por qué? Porque la sensorialidad cambia, la relación cambia. Entonces nosotros tenemos que entender entonces qué sensorialidad, qué emoción se fue conservando. Ya vimos que la neotenia es importante, pero ¿qué es la neotenia? Una relación amorosa, infantil, materno. Ah, entonces la amorosidad es importante. Si ustedes ven, ¿qué es lo que hace un grupo de sujetos humanos con un bebé? Lo cuida. ¿Qué hace una mamá con su bebé? Lo cuida, lo ama. No le da leche en cualquier emoción, no le da leche cuando está satisfecho de leche, no le da leche cuando está jugando, le da leche cuando tiene hambre. ¿Entiendes? Entonces hay una coherencia emocional, ¿no? Entonces, esta emoción es particularmente importante porque fue el centro del vivir humano. No quiere decir que fue la única, quiere decir que fue el centro del vivir humano. Placer sexual. Entonces, el apetito sexual en los seres humanos es continuo todo el año. ¿Por qué? No por una mutación genética, no por un carácter heredado, sino como un aspecto de la convivencia. Empieza a ser rica la compañía del otro. Y se empieza a expandir, se empieza a profundizar en las relaciones sensuales, sexuales. ¿Comprende? Entonces, los monitos primates, digamos, tienen sexo por atrás, no se ven cara a cara. Eso. Entonces, hay muchas cosas que cambiaron. Cuando esta emoción empezó a establecerse como la norma de la convivencia humana. Entonces la pregunta es, bueno, hay un grupo de primates que empieza a conservar un modo de estar juntos de una manera amorosa, tierna. No quiere decir que 100%, pero que empiezan a compartir. Es el tema, empiezan a compartir sus quehaceres cotidianos durante mucho tiempo, durante mucho rato, con mucho cariño, etc. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos juntos y nos coordinamos conductualmente? Eso empieza a pasar. Por ejemplo, cuando ustedes estuvieron o están en una casa nueva o en un trabajo nuevo, lo que tienen que hacer para saber todo lo que tienen que hacer en esa oficina o en esa casa nueva es coordinarse conductualmente, es saber dónde están los objetos, saber en qué tiempo yo tengo que llegar, saber cuál es el ritmo de trabajo de mi compañero, saber las tareas, coordinaciones conductuales. ¿Comprende? Y para que salga bien el trabajo, yo quiero estar en esas coordinaciones, me tiene que importar. Entonces, el lenguaje, y después que usted está mucho rato de coordinaciones conductuales, va a aparecer una oficina particular. Ah, ¿dónde está el archivero? Ah, está acá. ¿Dónde está la oficina del jefe? Está por allá. Van surgiendo los objetos, las distinciones. Uno empieza a discriminar, pero como un aspecto conductual, en donde la conducta empieza a ser coherentemente coordinada. Entonces el lenguaje no es un sistema de simbolización, los símbolos aparecen producto del transformando o al estar en la convivencia y en las coordinaciones. Por ejemplo, ahora ustedes saben quién soy yo, saben quién soy Simón.
me llama Simón, por lo menos que soy de Santiago, de Chile, etcétera, porque hemos convivido un poquito, coordinándonos conductualmente. Uno puede decir, claro, no estamos coordinando, no estamos escuchándonos, pero eso es una coordinación, porque yo estoy hablando y ustedes están en silencio, porque están escuchando o están haciendo otra cosa, pero hay una coordinación. Y hemos convivido un tiempo suficiente porque me he presentado, José Antonio me ha presentado coordinaciones, más coordinaciones, y aparece un Simón. Si alguien le pregunta después, bueno, ¿qué te pareció esta conversación? Van a hablar, sí, es Simón, bla, 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 bla. O el relator, bla, 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 bla. Ah, surgió entonces como un aspecto de la convivencia. Entonces la convivencia es importante. El cómo nos relacionamos es importante porque está generando los mundos que vivimos. Y este pequeño relato da cuenta de eso. ¿Entiendes? Entonces, aquí yo voy a ir un poquito más. Esto es ya con más, uno puede decir más hippiento, más volado, pero la proposición del doctor Maturana, con esto termino para. Esta es la proposición del doctor Maturana de cómo tuvo que haber surgido el tema de la mar. Oh, bueno, sí. La biología de la mar a través de la aceptación de la legitimidad del otro. La madre acepta la corporalidad del niño, no lo pone a correr, acepta sus características estructurales, pero también nosotros lo hacemos con la persona que queremos o amamos. ¿Comprende? Debe haber constituido en nuestro pasado la apertura emocional para verlo todo. Claro, porque yo tengo que estar a una disposición, dispuesta a escuchar, a mirar, a entender qué es lo que está ocurriendo. No tengo que tener un prejuicio sobre las cosas, tienen que aparecer sin un prejuicio. Tengo que entender su dinámica. Entonces, en el origen de la humanidad, la expansión de la biología del amor, que es el dejar aparecer sin prejuicio, ¿no? Sin exigencia, sin querer cambiar las cosas, entendiendo las situaciones, las conexiones sistémicas, tuvo que haber pasado, tuvo que haber surgido y tuvo que haber sido fundamento para el vivir humano. Entonces, el lenguaje debe haber surgido espontáneamente, trenzado con la emoción de la familia en la que comenzó como una simple consecuencia de la intimidad cercana de la convivencia de las pequeñas familias ancestrales de nuestro linaje. Entonces, si ustedes lo piensan así, la emoción del amar ha sido fundamental. El amor como aceptación, como no rechazo, como no discriminar, como no tener prejuicios, como no tener exigencias. Eso significa que vivamos haciendo nada. Significa que lo hacemos sin la intención de hacer exigencias, demandas, discriminaciones, etc. Y hacemos las cosas desde ese espacio, en las coordinaciones que van surgiendo, sin la interrupción de los prejuicios o juicios. Como lo hacen los niños cuando son niños, digamos, como les comenté un poquito. Entonces la emoción del amar tuvo que haber sido fundamental. Y no le damos la importancia necesaria. No la entendemos, pensamos que el amor es una cosa romántica, se cantan las canciones, o tiene una cosa el hombre, la mujer, o de pareja. No es así. Es muy espontáneo de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, ahora, si ustedes me están dejando hablar, me están dejando aparecer, me están dejando ser. ¿Entiende? Y cuando otra persona hable, yo no lo voy a interrumpir porque quiero que aparezca, quiero escuchar. Ahí es una relación amorosa. Bueno, parece que Simón, creo que Simón, los demás, ¿me escucháis? Levantar la mano si me oís. Vale. Sí, se escucha. Sí, bueno, sobre todo más que si me oís, me escucháis. Aquí ha vuelto Simón. Entonces, bueno, con eso quiero terminar. Que podamos prestar la atención a dos cosas.
uno, que somos como somos producto de una historia, y que esa historia tiene que ver con una historia de convivencia donde la emoción del amar ha sido fundamental, porque acá ha moldeado nuestra estructura y moldea nuestras relaciones, siempre, aunque no lo pensemos de ese modo. Y ahora me callo y podemos conversar sobre lo que tenga interés de conversar. Me caí de nuevo. Ah, no, sí. No, pero ahora no soy yo. Bueno, por mi parte, como decía el doctor, lo mejor es no tener expectativas, y porque si no, uno se sufre de cuando realmente no se alcanzan. Yo no las tenía, pero sí tenía confianza de lo que realmente lo que nos ibas a plantear, pues realmente aportaba, por lo menos a mí. Esto cada uno tendrá su manera de ver. Así que inicialmente, como tú dices, gracias por esta exposición que recoge, por lo menos para mí, los puntos fundamentales de lo que es la naturaleza del ser humano que comentabas en el texto de la ponencia. Y sí, de verdad que sería bueno ahora dejar aparecer a los demás y que preguntaran o dijeran hasta qué punto lo que han escuchado ellos tienen otra visión, ¿no? Igual que me vais a permitir un lujo así de decir, igual que los que hay negacionistas del COVID y los que hay que se estarían por poner 7 vacunas, no 2, ¿no? Entonces, desde ahí, pues escucharos, ¿no? A ver, ¿quién es Santiago, que suele ser un eterno aquí con nosotros y que siempre tiene preguntas dispuestas en su cabeza de primate ser humano? ¿Qué nos cuentas, Santiago? No tienes el micro encendido. Ah, No, es que ahora sí. me la habías cortado. Sí, sí, a todos, a todos. Incluso me lo he cortado No, yo también a mí mismo. pues no, pues esta vez no me pillas fuera de juego. No tenía nada preparado. Bueno, pues yo me voy a lanzar incluso a preguntar, ¿no? Aquí hay una pregunta de Antonio Balairón, también uno de nuestros seguidores. Gracias, Antonio. Dice, ¿cómo entendemos el desamor? Me refiero a la emoción desamor. Es lo que comenta aquí Antonio. Ya, esa es una pregunta importante porque le voy a contar lo que es, cómo traía la emoción del amar. Así como, por ejemplo, cuando nosotros vemos emociones, vemos acciones. Cuando uno está en el laboratorio y quiere ver miedo, por ejemplo, lo que hace es ver si se quedan paradas las ratas. O sea, se hacen freezing. Uno les dice, ¿qué sentimiento tienen? No, eso es interno, no lo podrá establecer con un electrodo. Uno ve las acciones, cómo se conduce. Si una persona dice, esta persona está misteriosa, o está en la emoción de la curiosidad, es porque se mueve de cierta manera. Entonces, ¿qué emoción es la del amar? Esto es para decir, bueno, ¿cuál es el desamar? La emoción del amar, cuando nosotros vemos relación amorosa, vemos cuando el otro o la otra se conduce sin exigencia, sin expectativa, con un otro, sin querer cambiarlo, sin la intención de querer discriminar. ¿Entiendes? Como lo hace un bebé con ese adulto. Sin la exigencia, tienes que levantar ese libro. Sin la expectativa, ¿se le cayó o no se le cayó? No, en la disposición de colaborar, en la disposición de hacer las cosas. Ahora, eso se potencia en las relaciones de pareja. Cuando uno se enamora, quiere decir que acepta la legitimidad de todas las dimensiones del otro. Vean en su experiencia cuando hoy te enamoraste, cuando ustedes se enamoraron, o dices te perdiste, te enamoraste perdidamente. Y uno le puede decir, oye, pero ¿qué le ve a este sujeto, a esta persona? Claro, si no es encantador o encantadora, porque acepta esas dimensiones, no es que esté ciego.
o ciega, es que las acepta. Entonces, cuando hay desamor es cuando yo ya no acepto el modo de vivir del otro, ya no lo quiero, lo rechazo. Eso me pasa, ¿comprende? Entonces, por ejemplo, todo el tema de la discriminación, el tema de no aceptar el modo de vivir del otro, porque no me gusta, tengo alguna teoría que la discrimina. Y esto también es muy relevante porque para amar no tengo una teoría. La mamá ama al bebé, una pareja se ama, simplemente no hay una teoría detrás. Pero cuando ustedes van a notar que cuando hay una discriminación, siempre hay una teoría detrás que justifica esa discriminación. ¿Comprende? Por ejemplo, aquí está llegando mucho inmigrante venezolano, allá no todos les gusta. Entonces, ¿por qué no nos gusta? ¿Por qué hay que justificar eso? Claro, porque traen sus malas mañas, ¿comprende? O se va a generar pobreza. Hay una discriminación, hay una justificación de la negación del otro. Entonces, el desamar tiene que ver con que a mí ya no acepto la situación que está ocurriendo. No me gusta, ¿no? Y uno le va a dar la explicación que tenga a mano, según su historia, pero tiene que ver con que ya no me agrada. Ya no la acepto. Porque el amor es aceptar. Yo quiero preguntar. Hola, Simón. Hola. Soy Francisca, compatriota, que te habla de la isla Menorca, de Chile. Bueno. O sea, de Menorca, de España. Yo soy chilena. Sí, sí. Mira, te quería preguntar sobre qué es lo que se conservó en este mundo que ahora está tan injusto, con tantas inequidades, que hemos conservado para que llegara a este punto de tanta inequidad, desigualdad, injusticia, si comparamos las zonas ricas y pobres de nuestro planeta, también no solamente a nivel humano, sino a nivel de ecosistema, etcétera, que hemos conservado para llegar al punto en que estamos ahora. ¿Y cómo crees tú que el lenguaje ha influido en esto? Si es que tú crees que ha influido. Sí, mira. Esa pregunta tiene una respuesta, es la cultura patriarcal. O matriarcal la llama, o se llama, la llamamos. Bueno, ¿cuál es la característica de una cultura patriarcal? No tiene que ver en estricto rigor con el machismo, el feminismo, o ese tipo de cosas. Eso es una dimensión más de una cultura patriarcal. Tiene que ver con el ejercicio de la jerarquía. Entonces, cuando uno observa que hay relaciones de desconfianza y control, aquí han tenido relaciones por ejemplo, una relación de pareja donde sobre todo la mujer haya sufrido control de la pareja, ¿no? Es totalmente desagradable. Bueno, eso es parte de la cultura patriarcal. Desconfianza, control, agresión y sometimiento. Yo te agrego y te someto, ¿comprendes? Y eso puede ser ejercido por un hombre o por una mujer, o por cualquier género en el fondo. Entonces, cuando empiezan a aparecer esas dinámicas de desconfianza, de control, de agresión, de manipulación, de querer crecer a toda costa, etc., empieza a surgir toda una dinámica de desequilibrio, porque eso tiene consecuencias. A nadie le gusta tener control, ser controlado, a nadie le gusta ser agresivo, ¿comprende? Pero lo empezamos a ejercer, lo empezamos a conservar. Lo que empieza a pasar ahí es justamente que se empiezan a producir estos desequilibrios, porque como no está la emoción del amar que abre a entender las relaciones. Por ejemplo, si yo quiero mejorar la relación con mi pareja, o quiero conversar, o mejorar la relación en el laburo, por ejemplo, no puedo hacerlo desde lo que lo está generando. Tengo que abrirme a escuchar, tengo que abrirme a aceptar la mirada del otro y encontrar un punto medio. Y es una mirada amorosa. ¿Comprende? Entonces, la conservación de la cultura patriarcal bajo estas emociones de control, de agresión, de manipulación, de desconfianza, ha generado el descalabro que tenemos. Y pasan muchas dimensiones. La naturaleza, queremos controlar la naturaleza, queremos controlar la natalidad, queremos controlar la muerte. ¿Comprende? Pero ¿qué pasa? Somos muchas personas en el planeta es finito.
y nosotros estamos siendo una plaga. Eso significa destrucción del ecosistema, tenemos que producir más cosas. La producción genera más huellas de muchas cosas que son negativas, nos genera restauración de los suelos, se genera un problema. Porque lo interesante es la producción, la psique de la producción, de la extracción. Y no me doy cuenta que es un mecanismo que va a generar pobreza en el futuro, o destrucción de los ecosistemas, que es lo que nos permite vivir. Y el Porque quiero controlar. ¿Tú crees que todo la conversación, ¿no? El lenguaje del patriarcado ha influido? Claro. Los espacios de conversación, por eso doy gracias a la fundación, a la invitación que nos hizo Carolina, que nosotros somos de la Escuela Matrística. Sí, la conozco. Sí, Carolina Carbacho. Sí. Y bueno, bonito este espacio, sí, es bonito este espacio de conversación para comenzar a dar lugar al lenguajear, un lenguajear más amoroso, para encontrar de nuevo estas conversaciones desde el amor. Porque claro, porque hemos sido muy agresores, Entonces, por eso te preguntaba, ¿tú crees que el lenguaje tenga mucha importancia en esta injusticia, en este mundo tan inequitativo? Sí y no, porque va a depender cómo lo usemos. Por ejemplo, lo que va a guiar son las emociones. Y yo puedo meterme en un loop de explicaciones que me conservan una emoción particular. Por ejemplo, si yo soy peyorativo, ¿comprendes? El peyorativo lo hago con un lenguaje que es peyorativo. ¿Lo hago como desde una emoción peyorativa o lo hago desde una forma peyorativa? Son dos cosas distintas. Yo puedo confundir dominio ahí. Porque la palabra no está respondiendo a una realidad en sí, está respondiendo a un modo de relacionarse donde la emoción es fundamental. ¿Comprende? Si esa forma particular, que puede caer mal a otra persona, digamos, y aparece en la conversación, ¿comprende? Es un ejercicio entonces de generar otro mundo, otro lenguaje. Pero no es por la palabra misma, sino es cómo la vamos habitando, cómo la vamos viviendo, cuál es la emoción detrás de eso. ¿Comprenden? Hay muchas palabras que, por ejemplo, aquí que pueden sonar muy jerárquicas, muy machistas, pero en otra relación no. ¿Comprende? Porque tiene que ver con cómo se vive. Ahora, sí es importante cambiar el lenguaje y hay cosas que deben cambiarse, claro que sí. Pero no es lo fundamental es cómo se vive eso. Ahí es donde está el juego. Y si se vive la forma para otra persona, por ejemplo, yo puedo estar diciendo algo que no la puedo estar viviendo desde un espacio discriminativo, pero la otra persona lo siente discriminativo, entonces sí hay un problema. Yo tengo que estar dispuesto a cambiar de opinión. ¿Comprendes? Porque el lenguaje es una relación. Yo tengo que estar dispuesto a cambiar entonces la dinámica de relación para cambiar el lenguaje. Pero si la otra persona lo acepta y no surge algo discriminativo, entonces no pasa, porque no es en sí. Bueno, gracias, Simón. Hay algunas cosas más aquí. Por ejemplo, Antonio, al que le has contestado, hace una reflexión aquí en el chat y dice: el planteamiento que he entendido es la influencia de la familia, del grupo en el aprendizaje. Mi reflexión es por qué con la misma educación y figurativamente Caín y Abel, dos hermanos educados en el mismo ambiente, producen distintos comportamientos. Es que no están en el mismo ambiente, o es el tema. Justamente, ningún hijo vive a los mismos papás. Ningún hijo vive a los mismos papás, son papás distintos porque son relaciones distintas. Uno puede abstraer y decir, un mismo espacio o un mismo ambiente. No, no lo es. Porque no tiene que ver con lo que yo estoy describiendo, tiene que ver con lo que la otra persona está generando. Y cambia tanto que, por ejemplo, un padre puede prestarle atención 20 minutos más al día a un niño en relación a su hermano, que la relación es completamente distinto. Puede ser un ambiente tan diverso entre dos hermanos, por ejemplo, que en la mesa un papá considera que un hijo es más inteligente, por lo tanto atiende mejor a sus preguntas que el otro, y eso cambia la relación. Y surgen papás distintos. Entonces no es el mismo papá, son relaciones distintas. ¿Comprende?
Entonces son objetos distintos, son distinciones distintas, son operaciones de distinción distintas, es un mundo distinto. Pero nosotros pensamos que es igual, pero no lo es. Porque tiene que ver con el observador que lo trae a la mano. Y ahí en ese caso son dos observadores distintos, tienen experiencias distintas, relaciones distintas, pero nosotros podemos pensar que es el mismo. Lo colapsamos en nuestra explicación. Gracias. Eso es muy interesante. No sé si luego hay más entre medias. Voy a ir comentándote las que voy viendo y que no se sienta nadie de que no se le va a tener en cuenta. Y si no, pues levantáis la mano. Aquí hay una... Voy a ir de más antigua la pregunta a la más nueva. Hay una de Marité que dice: si comprendí bien, amo como acción y desamo con narrativa explicación. Claro. Lo último no lo escuché. Bueno, no sé si Marité, que está aquí, a lo mejor lo puede explicar tú mejor que la pregunta. Hola, hola, un gusto. Bueno, más que explicar, sí era un poco por cerrar mejor lo que comprendí, ¿no? Decías que amar era una acción cuando ponías el ejemplo de la madre con los niños. No había que explicarlo, eso era una acción y la madre daba amor, daba alimento, todo lo que explicaste. Pero luego decías que el desamor estaba asociado con una explicación, con una narrativa. Sí, es como que pienso, siento, justifico y por eso desamo. ¿Es eso lo que lo he entendido bien? Gracias, José. Va por ahí, va por ahí. Sí, no, o no y sí. Me pasa a mí, por ejemplo, a todos nos pasa que cuando nosotros decimos ya no hay amor aquí, es porque ya no acepto la relación con el otro. Ya no me gusta mi trabajo, no siento amor ni pasión por mi trabajo, no me gusta, no la acepto, ya no acepto ser maestro, etc. Ahora, ¿cómo yo justifico ese no aceptar? ¿Cómo yo contribuyo a eso? ¿Comprende? Bueno, porque mi trabajo es fome. Porque mi trabajo es de esta manera. ¿Comprende? Entonces yo tengo una explicación que está negando mi disgusto. Yo la tengo que dar. Me parece que uno se siente, se siente avalado, no tiene que estar justificando que no le gusta, que no la acepta. ¿Comprende? Entonces, la discriminación en el desamar aparece para justificar mi posición de desamar. ¿Comprende? Porque ya no te gusta esta pareja, no la acepto. ¿Por qué? Porque es flojo, esto, no sé. ¿Comprende? Sí, lo comprendo y no quiero quitar mucho tiempo, pero solo por terminar de comprenderlo. Si caigo en amor, si me enamoro y esto no lo explico, lo siento, es una emoción. Claro. Y si luego para el desamor tengo una explicación, tengo una narrativa, pues la podría llamar emoción o no es una emoción. Es una emoción, claramente. Vale, gracias. Te lo dejo para luego al final, que hay alguien que te pide a ver qué libros puede recomendar o qué libro, así que eso lo vas pensando. Vamos a pasar a otra pregunta que había por aquí. Marcelino, buenas noches Marcelino, gracias por estar aquí. Dice: ¿la envidia es una emoción? Claro que sí, pues. Cuando yo desdeño lo propio en relación a algo, a lo que tiene un otro, que tengo envidia, desdeño lo propio porque miro lo otro y me comparo y no me gusta lo mío. Claro que es una emoción, pues. Esa es. Ok. Marcelino, ¿quieres profundizar algo más la pregunta? ¿Tienes envidia de alguien que esté aquí en la sala ahora? Te digo ahora o calle para siempre. Claro. Bueno, no, le conozco desde hace muchos años. Marcelino es, más bien es tenerle envidia de la humanidad que tiene. Ana Espinosa, ella contesta en paralelo en el chat que dice: la envidia es una emoción natural que nos avisa cuando estamos en desventaja. Que nos avisa cuando estamos en desventaja, se puede convertir en pensamientos destructivos y maliciosos. Esto es lo que ha contestado aquí Ana a el tema de la envidia.
No sé si opinas lo mismo, lo amplías. Sí, no sé si es como lo mencionó, pero sí es una emoción que se va aprendiendo en la convivencia. Creo que tengo que aprender a desdeñar lo mío, po, en relación a otro, a la comparación con otro. Lo ideal es que no surja esa emoción, o reflexionar si es que la estoy teniendo y si me está contribuyendo a mi bienestar o no. Pero claro, lo interesante es la reflexión acá, es darse cuenta en qué emoción estoy conviviendo, en qué emoción estoy generando el mundo en el que vivo. ¿Me gusta la envidia o no me gusta la envidia? Si me gusta la envidia y no tengo problemas con la envidia, no pasa mucho, digamos. Ahora, si me está trayendo problemas, claro que sí. Pues. La idea es reflexionar, entender cómo nos movemos. Yo te iba a hacer una pregunta. Estamos en el presente ahora mismo, ¿no? Y ya hace una hora y ya fue pasado y el minuto este o segundo último también ha sido pasado, ¿no? Yo en mis pensamientos, que sé que son a veces dañinos para uno mismo, según cómo los utilices y qué pensamientos sean, parece que esto que tú dices de la historia, socialmente, y me voy a lanzar a un sitio sin agua, digamos, los que se mueven en la política utilizan el pasado, la historia de ese pasado para mantener la confrontación. No sé, lo veo como una especie de lucha constante de no separarse del pasado porque es como si realmente no tienes futuro y tienes que vivir en el pasado. No sé, ¿cómo crees tú que esta relación de arrastrar, pues no sé, en este caso la confrontación, ¿no? Que se mantiene como historia? Porque además se mantiene. Yo hablo como cultura de la península ibérica y de las islas, de que se mantiene para seguir confrontándose y además cuando se baja la guardia vuelve otra vez a salir, ¿no? Hay una pregunta de Sofía que luego, en cuanto acabe la mía, te paso a ti, Sofía, la pregunta. ¿Por qué arrastra esto? ¿Es el mismo, entiendo, sistema que nos has comentado? Arrancamos con la historia del amor y si la lleváramos más frecuentemente evitaríamos que esta historia que traemos con nosotros de la confrontación es un tema también primate, que realmente mantenemos ese cerebro y parece que hay familias que se mantienen con sus familias, y no hablo de familias desde el punto de vista genético, sino familias de grupos que parece que eso lo alientan durante años para conseguir X. No voy a entrar ya en lo que consigue cada uno. Simón, ¿estás ahí? Se fue. Hola. No. Creo que le he impactado y no puede ni respirar. ¿Simón? No, se nos ha desconectado. Bueno, esperemos que pase como antes, que se vuelva a conectar con la línea. Yo, José Antonio, Sí. si me permites, para alusiones. ¿Cómo? Si me permitís, para alusiones de lo que has dicho de la península ibérica, me siento aludido. Bueno, pues espero que no sea por los toros. A ver, Simón se ha marchado. Yo, si eso esperas, o vete contándonos cuál va a ser tu pregunta. No más que pregunta, es afirmación. Y es una opinión personal, por supuesto. A mí me da la sensación de que el mantener la confrontación es porque te da réditos, y segundo, y lo más grave,
es porque no tienen nada que aportar. Entonces, si tuvieras algo que aportar positivo para el futuro, hablarías del futuro y no estarías todo el rato hablando del pasado porque no tienes tú nada que aportar, en mi opinión personal. Bueno, yo en este caso, ante Simón, que te lo contaría mejor, me quedo esperando que se reenganche. Y lo que sí voy a un poco, mientras él está ahí, incidir en que, bueno, pues la fundación en la que ahora estamos compartiendo, los pilares en los cuales queremos movernos es en esto que Simón está realmente mostrándonos, ¿no? Insisto que yo tengo dificultad porque arrastro mi historia. Afortunadamente, creo yo afortunadamente que mi familia y mi entorno me permitieron ser bastante flexible, y algunos compañeros, tanto de trabajo como en la infancia, lo de ser flexible parece que no lo veían bien, cuando he tenido compañeros que eran de los que eran casi solitarios, porque nadie se juntaba con ellos, ¿no? Entonces yo era el bicho raro que realmente me juntaba con ellos, y tengo el placer de conocerles y compartir años de que esas personas especiales en el trato pues realmente tienen también una humanidad profunda, incluso más de los que esos que la airean, ¿no? Ya está Simón aquí, no sé si ha vuelto otra vez a tener conexión, nos ha quedado otra vez congelado. Me parece que está otra vez en estado de congelación. ¿Simón? Sí, volví. Sí, no sé si te quedaste en la pregunta mía o yo te dormí o te congelé en la pregunta. No sé si la llegaste a escuchar, y no sé si sigues todavía. No tengo buena internet. No tiene buena conexión. No tiene. Que lo repito. Hola. No entendí la pregunta porque se cortó justo. Ya, no, simplemente lo que voy a ver si la hago ahora cortita, porque suelo hacer un contexto bastante grande. Realmente entre el pasado, presente y futuro, el presente que estamos, yo lo que observo, y te hablaba de la península ibérica y las islas Canarias, y Ceuta y Melilla, realmente lo que veo es que muchas personas, independientemente del signo político que tengan, utilizan la historia para reducir la colaboración y seguir manteniendo la confrontación. Y creo que me he quedado otra vez aquí solico. Hola, Simón. Pues bueno, creo que Simón no quiere contestar esta pregunta. Apagué mi cámara para ver si podía escuchar mejor. Ah, vale, no, mejor, Simón. Ya ahora que, como decías tú, ahora ya todos te tienen puesto la cara o te tenemos. Ahora sí has podido, por lo menos, escuchar una parte de la pregunta, si la historia esa que se lleva de confrontación sigue siendo una historia que nos aporta algo. Yo creo que sí aporta, pero en el sentido de que te genera la tensión, te genera querer salir de ahí, pues. Entonces genera dinámicas de motivación, innovadoras, ¿sí? A corto plazo, pero a largo plazo las consecuencias son más nefastas. A corto plazo son movilizadoras, que uno quiere salir de donde está, de los espacios de malestar, etc. Pero a largo plazo sí son poco productivas, digamos, para la convivencia. Me parece que, bueno, Sofía, parece que tú has vuelto y ella se ha ido. No sé la pregunta que quería hacer.
Santiago, estabas comentando, dando tu opinión respecto al comentario que yo había hecho. Si quieres compartirlo con Simón. Bueno, no. Quiere decir, cuando hablas tú de la gente que utiliza el pasado para confrontar, decía que primero les daba réditos y segundo, para mí más grave todavía, que es que se quedan en el pasado porque no tienen nada que aportar para el futuro. Por eso decía que me parece bastante más grave cuando no eres capaz de aportar nada para el futuro. Grosso modo era mi opinión. Simón. Me ha asustado. Sí, así veo. Sí, bueno, es la opinión de Santiago en cuanto, no sé si tiene relación con lo que tú nos comentabas y con lo que ha ido saliendo, ¿no? En ese desequilibrio entre el amar y el desamar, ¿no? Parece que yo en este caso, ya hablo ahora sí hablo desde mí, yo lo relaciono con las luchas de nuestras líneas, los linajes que has mostrado de distintas especies de primates. Yo sigo pensando de que esos linajes tiene cada uno me perdonáis los que escuchéis la palabra porque no tiene ningún fondo, nada más que el lenguaje de distinción que ha tenido toda la vida. Hay un macho alfa, el cual gestiona la manada y normalmente se ponen grupos y hay lucha entre esos grupos por ser el que dirige a la manada en algún momento o se reagrupan, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros en ese danzar con estas políticas o estas relaciones, digamos, democráticas, además? Yo, mientras no haya luchas de quemar iglesias o quemar barrios o destruir pues al otro, creo que son buenas porque al final se saca la energía que se tiene dentro y no se saca peleándose uno en la calle, ¿no? Habitualmente, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú en ese sentido? Sí, yo creo que el conflicto sin la proposición de resolverlo siempre va a ser nefasto. Hay que querer solucionar, hay que querer armonizar la relación. Y incorporando al otro, cómo se siente bien con lo que uno hace. Si uno no tiene eso, si no hay una mirada de querer incorporar al otro, o que el otro se siente incorporado y viceversa, entonces siempre va a haber problemas. Pero no hay dentro de esa historia que tú comentabas que realmente, yo no sé hasta qué punto todos podemos ser colaborativos y humanos y realmente tiene que haber esa disparidad porque, y vuelvo a repetir y pido perdón, porque está el jefe o la jefa de la manada que quiere tener preponderancia sobre la otra manada. Es que en el caso humano no fue así. Justamente lo que se caracteriza al linaje humano es que no existe el macho alfa, digamos. Por eso el hombre, el macho y la hembra no hay dimorfismo sexual, digamos. Un gorila macho muy grande en relación a la hembra. La relación humana, la organización humana es distinta. El principio organizador no es la jerarquía. Entonces en nuestra historia eso no aparece, eso es algo que ha sido aprendido. Por eso es desagradable cuando está. Porque no es parte de nuestra historia, digamos, natural, es parte de la historia aprendida, cultural. Entonces eso es, claro, eso cambia el panorama. O sea que realmente, si he entendido bien, no existía y no había luchas entre el grupo. Me viene a la mente cuando estuve en Chile y fui a la isla de Pascua, que bueno, fue uno de mis
de esos sueños que uno tiene, y tuve la fortuna de estar allí, cuando el señor que contaba la historia, aquel hombre que nos contaba la historia, la distancia en la isla de Pascua, no sé, si te pones a andar, creo que puedes llegar a darla 2 o 3 vueltas al día simplemente andando sin parar. Y aquel hombre hablaba que los distintos grupos de personas que habitaban la isla, había enfrentamientos entre ellos. Entonces, no sé, yo no tengo, o sea, realmente está claro de que el grupo humano ha vivido para la colaboración y para la relación, y luego ha ido aprendiendo a lo largo, no sé, posiblemente de la necesidad de sobrevivir por la alimentación, por el agua, por los árboles, los animales. Eso ha llevado a que aprendamos una manera de confrontación, ¿es lo que quieres decir? O yo me lo... Ya. No, la historia del patriarcado, del conflicto, es muy reciente en la historia de los seres vivos, de los seres humanos, perdón. El patriarcado tiene 3000 años, 2000 y tantos años, un poquito más. Pero el género Homo son 3 millones de años, 200.000 años el hombre moderno. No, cuando empieza a establecerse esa cultura es muy secundaria, es muy chiquitita, muy reciente si uno ve la historia humana como un gran todo. Así que no es... genera muchos años. No, yo la tenía más desde el punto de vista de nuestra raíz del linaje primate, que sí existe, ¿no? Ya, pero eso es claro, eso es, no tenemos que pensar en que, claro, no tenemos que entender a los seres humanos entendiendo a los chimpancés. Porque hay cosas que se conservan y otras que no. Son dinámicas distintas. Y una de esas que cambiaron y se transformó fue la organización relacional. Entonces, no, Ok, mira, Antonio hace una reflexión en el chat. Dice, disculpad, ¿no estás casado? En el ser humano es una lucha histórica por conseguir el cetro alfa entre hombre y mujer. Sí. No, pero no estoy casado, pero casi casado. Bueno, eso es lo que tenemos que aprender a pensar, no en que alguien toma la decisión. Tenemos que salir de ese juego. Yo creo que las decisiones, claro, hay alguien que tiene más experiencia, siempre va a tener más experiencia y puede decir, puede tener más responsabilidad y puede ser más, su palabra puede ser más o mejor escuchada. Pero las decisiones se toman en conjunto, tenemos que ser responsables en saber que las tenemos que tomar en conjunto, no porque alguien las manda. Es una característica nueva, no es tan... Por eso el mundo que se viene es un mundo donde tenemos que aprender a que las decisiones no tienen que ver... No hay un puesto de jerarquía. Eso tenemos que aprender tenemos que aprender como humanidad. El principio organizador va a tener que ser de otra forma, si queremos vivir. Porque este modo de vivir ha generado mucha desarmonía, mucho daño. ¿Te imaginas si estamos pensando en ir a Marte a colonizar? ¿Comprende? Porque si seguimos el ritmo de vida que tenemos, vamos a morir todos. Entonces tenemos que pensar de una nueva forma de vida. Por ejemplo, hay muchas naciones que proponen Elon Musk decía, no, ahora hay que tener más hijos. Pero ¿cómo vamos a tener más hijos en un territorio que es finito? Es un mal pensamiento. Pero se piensa que es lo natural, pero no lo es. Bueno, parece que Antonio sigue reflexionando en el chat y dice, no es igual cuando lo hagas, vamos, que no estás, entiendo que, si no, corrígeme Antonio, dice que bueno, que no estás todavía 100% casado, ha debido entender,
Dice, no es igual, cuando lo hagas conocerás la hembra alfa. Entonces, eso es el comentario que hay. Y bueno, como decía el profesor, y eso también hay que aprenderlo, porque yo creo que la palabra en sí mismo, patriarcado, da lugar a malos entendidos y parece como si el patriarcado fuera exclusivo del hombre por la raíz, y eso parece que todavía no ha calado en la sociedad y no se sabe que la mujer también actúa como patriarcado. De hecho, aquí en España, en el norte de España, no se habla de patriarcado, se habla de matriarcado. Y está muy, muy claro en lo que es sobre todo en la cornisa cantábrica y se acentúa en el País Vasco, ¿no? Ahí, entonces no hay que confundir la palabra, la raíz de la palabra, que tiene signos, connotaciones a lo mejor de patriarcado, del patriarca, que tiene que ver también con la mujer. Y corrígeme, Simón, si estoy diciendo algo que es... No, claro, sí, no, totalmente, está bien. Vale, aquí Gabriel, que es un antiguo y nuevo compañero, porque está hoy aquí con nosotros, alumno también de Humberto Maturana y Ximena Dávila, dice, ¿cómo piensas que esta forma de vivir y de gestionar nuestras emociones sería modificada si en el futuro inmediato se hiciera realidad un uso generalizado de la realidad virtual, donde se perdería toda distinción entre realidad y ficción? Y punto de aparte, y un gran placer volver a escucharte. Gracias. Bueno, es un tema que se viene de la realidad virtual. Bueno, el doctor decía que no existen en estricto rigor realidades virtuales porque tiene que ver con cómo se viven en la sensorialidad. Pues, mira, toda la tecnología ha ido pasando como una cosa espontánea. La tecnología lo que hace es ampliar las capacidades cognitivas, humanas. Ahora miramos a través del microscopio, por ejemplo, lo que antes no podíamos ver y describíamos las enfermedades como misteriosas, provenientes de la divinidad maligna, digamos, y después descubrimos que eran bacterias, etc. El tema es que no se puede perder la relación humana. La relación humana reflexiva, eso es lo que no se puede perder. Si la realidad virtual va a ser incorporada fuera de ese contacto relacional, de esa capacidad reflexiva, de esa capacidad de aceptación, de esta capacidad de entender el mundo que uno vive, que es simplemente el estar acompañando al otro, estar en la ternura y ser consciente y tener las preguntas a la mano. Si la realidad virtual se va a insertar, o toda la tecnología se está insertando en un espacio relacional donde no está trayendo a la mano eso, entonces sí va a haber un descalabro. ¿Comprende? Que es lo que muchas veces pasa. ¿Comprende? Tenemos que tener confianza de que el aprendizaje de los niños tiene que ser de una manera amorosa y tiene que ser extendida lo más posible. Y varios problemas que tenemos es que cada vez vemos a los niños no como niños, sino como entes que tienen que ser productores de algo. Y ese es un error grande. Los niños no son productores de nada, los niños son niños, juegan. Si juegan, viven en la amorosidad, en la ternura, entonces sí van a tener la capacidad, y son vistos y amados y escuchados, sí van a tener la capacidad sensorial en su adultez, aunque tengan realidad virtual y aunque se equivoquen en temas de con realidad virtual. Entonces no tenemos que perder la capacidad del encanto amoroso en la niñez, porque después la tecnología se va a colar por todas partes, pero la reflexión no se puede perder. Gracias, Simón. Bueno, o sea, Marité te da las gracias, se ha marchado y le ha encantado. Sofía Sánchez también te da las gracias, se tenía que marchar. Gabriel nos da las gracias, o te da las gracias a ti, no a mí. Y Antonio sigue reflexionando en el chat.
Dice, el mundo es dual, son fuerzas en equilibrio, hay que convivir con ello. Si un grupo trata de imponer a otro sus ideas, caemos en el totalitarismo. El caso de las derechas e izquierdas, la armonía entre ambas fuerzas es el objetivo y la fórmula para conseguirlo está por descubrirse. El narcotraficante cree que lo que hace no es malo. No hablemos de los negacionistas. Esa es su reflexión. Que, bueno, tenéis en el chat. No sé si quieres añadir algo, Simón, a lo que reflexiona aquí Antonio. Ah, lo del chat. Sí, eso te he leído la parte final del chat, que es Sí. Antonio el que está hablando. Claro, porque el pensamiento tiene que ver con el acto de razonar. Perdón, ahora, ¿no veis? Ha aparecido mi teléfono dando la lata. Incorpora al otro, me doy cuenta que le está haciendo algo a otra persona. Es el tema. Por lo tanto, también los niños, al crecer en un ambiente amoroso, bueno, los adultos, la ética es importante, el de entender que mis actos pueden tener consecuencias sobre otros. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, si quiero entender las consecuencias, tengo que escuchar al otro. Tengo que escuchar qué le pasa con lo que uno hace, con lo que yo hago. Discriminar si lo hace como porque la otra persona lo vive en cierta emoción, o de verdad lo que yo estoy haciendo genera daño. Esa capacidad no se puede perder tampoco. Entonces, claro, todas las jerarquías, las tiranías, piensan que lo que hacen es correcto, claro, porque no incorporan al otro como parte de su explicación. Es una teoría. Bueno, pues nada, oye, yo creo que darte las gracias por... Estar de allá. ¿Perdón? Estar de allá, en España. ¿Quién está hablando ahora? Yo estaba hablando, decía que tarde en España. Quienes están en España, las preguntas que se te han hecho, sí, son de España. Antonio es de España, Marcelino también. Bueno, las preguntas aparte de Gabriel de Argentina. Bueno, la señorita Francisca, chilena, adoptada aquí en España, en Menorca, pues también, pero ya eso es mezcla, ¿no? Y Santiago también desde Madrid. Bueno, yo, si quieres comentar algo antes de acabar, Simón, para cerrar ya la reunión. No, muy agradecido a José Antonio y a la Fundación Torre y Prada por darme la oportunidad de conversar y de generar esta reflexión. Ojalá que haya sido productiva en algún sentido. Bueno, espero que sí, por las preguntas que ha habido y la dinámica, llevamos como 45, 40 minutos, 45 de preguntas, de reflexiones, que es lo bueno, escucharse al otro, como decía el doctor. Y bueno, agradecerte públicamente tu ayuda en colaborar con nosotros. Y ojalá podamos tener algo más largo y tenerte más tiempo aquí y trabajaremos para ello, para que podamos generar espacios que puedan, pues por lo menos abrir lo que tú decías, ¿no? Que realmente se abran espacios, eso ya a la reflexión, se pueden abrir distintas ventanas y aunque sea poquito a poco, pues podamos ir... relacionándonos de otra manera y admitiendo que el que tengo al lado pues tiene otras maneras de verlo y él tiene que admitir lo mío y lo que vemos en los espacios que hemos hecho de Conecta Cultura en la Fundación es que curiosamente como tú iniciabas, el juego, las fiestas culturales, ahí se unen todas las, en general, todas, 100% nunca va a ser, pero el 98% de las discrepancias ideológicas
cuando hay una fiesta cultural se vive y se olvida incluso de lo que está ocurriendo, ¿no? Y de lo que han tenido el día anterior, ¿no? Y bueno, eso es todavía mantener esa historia que dices tú, ¿no? Que de la niñez. Así que nada, aquí Mariana Cuevas te da las gracias por la invitación y a Simón por su gran aporte. Feliz Navidad de Antonio. Francisca Godoy, gracias a todos por estar. Un abrazo. Malena, muchas gracias. Interesantísimo. Hay que seguir integrando todo esto en nuestro hacer. Es solo cuestión de darse cuenta. En nuestro hacer la transformación solo puede ser individual para que se expanda en lo social. Así que muchísimas gracias a todos. Con todo corazón, este tiempo que habéis dedicado y que esperamos, me uno a Simón, que haya sido provechoso para todos y que podamos volvernos a ver prontito. Así que nada, buenas noches y buenas tardes a los que todavía estáis en las tardes. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao, gracias. Chao.